Hola Iglesia, bienvenidos a una semana más de la Iglesia en línea, de esta experiencia online en la cual compartimos un tiempo de alabanza juntos, donde aprendemos un poco más de la palabra y donde somos desafiados a crecer en nuestra fe. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la historia de David y Goliat, y el mensaje de esta semana se llama Goliat debe caer. Déjenme orar para empezar y luego alabamos al Señor juntos. Padre, gracias por este tiempo en el cual podemos destinar para enfocarnos en ti y aprender un poquito más de tu palabra, Señor. Te pedimos que tomes el control de este tiempo, que hables a nuestros corazones, que toques nuestras almas, Señor, y que nos permitas aprender más de ti y crecer a tu imagen. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro y ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Hola.
Let me start. Buenas tardes. Buenos días, buenas noches. Yeah, that's it. Les dije que hoy íbamos a empezar con una nueva sección y me parece que elegí mal. I'm telling that I chose the wrong person. Yeah, you did. But aquí está el pastor Steve Steele. Steve me dijo que iba a hablar un poco de español. Are you going to take some Spanish? No. No quieren saber lo que estaba diciendo antes de empezar, but you're not going to say it again, right? No. It's gone. ¿Quién es más macho? ¿Pastor Augusto o Pastor Esteban? No, Esteban, I like that. Les estamos compartiendo un poquito del staff de la iglesia y queremos darles la oportunidad de que conozcan no solo a los que estamos a cargo del Ministerio Español, pero también a más personas del staff de la iglesia. So, Pastor Steve, I'm going to put subtitles, don't worry, they'll understand. Yeah. How long have you been in the church? I've been here now back at the church a little over a year, just 1 year. But I was here 16 years ago for almost 7 years, first as a member, then as a part-time staff, then as a full-time staff. That's great. Yeah. So you kind of came back to the church, but it was home already, and It was different. but it was completely different. Yeah, for we sure. were on the other side of town, on the I wasn't east here. side. Yeah, I was on the east side at the old the old building and on Central and Pine, and loved it there. Played hide and seek in that building 1,000 times, and so I was involved with youth ministry. But God called me back here. Yeah. See, that's great. And you were a church planter for a long time. I was 16 years. Yeah, that's something we have in common. Yeah, 16 years as a church planter up in Elk Grove. Very multicultural community. Latino, Black, Asian, white, everybody. It's a very even community there. And we have a good friend in common, Yes, Tony Campos. if you can call him friend. Mi hermano. Oh, Yeah. There you go. Yeah, so él conoce al pastor Tony y son parte de un proyecto de la NAB. So you're working with Tony in NorCal NAB. For many years, Tony and I had offices right next to each other at a church, and we've been friends and continue to work on the executive board of all the churches of Northern California. Así que ahí está Steve Steele. I also want you to share one verse that it's meaningful to you or like... You know, for me to live as Christ and die as gain has been the one that I have just locked on to. If my life means nothing else than to make Christ known, and when I'm done and when I'm spent, all the things that we will have accumulated, all the things that we have spent and poured our life into, they're not going to mean anything except for the surpassing greatness of walking into God's presence. That's So great. That's great. been my That's life verse forever. A great verse. And lastly, what do you want to share with the Spanish congregation? Because this is your moment. Could be English, could be Spanish, could be whatever you want. I but- can't tell you how much I love the culture that goes along with the Latino culture and even the influence that has come into California. Some people talk about it as a negative thing, and I have loved Latino culture from the beginning. Partially, I fell in love with Mexico as a nation, going down there leading youth mission trips. And I was introduced to that at a very young age as a youth pastor, and I've gone down every year after year. My kids have been going to Mexico since they were 2 years old. And then my daughter ended up living in Mexico for about 1.5 years, working with youth with a mission down there. And Ensenada? So, Ensenada, yeah. And so we went down there and we would visit her and we would see her. And so our whole family has just developed a great love for the entire Latin culture. I've gone on well drilling projects in places like Guatemala and Honduras. See, I even said Guatemala the right way, Yes, right? yes, that was yeah, thank you. nice. But Guatemala, Honduras. Oh, and- that didn't work. No, Honduras. It's O. It's not ho. It's not Honduras. Honduras. There you go. Honduras. Yeah, yeah. So I love Latin culture. I love the lands. I love the. Obviously, who doesn't love the food? That's Yep. ridiculous. But yeah, I have a great love, and I love seeing the Hispanic ministry integrated into our church here, and just can't wait for that to continue and thrive. Yeah. Amazing. Yeah. Bueno, gracias Steve. Steve Steele es uno de los pastores aquí. Si ven el servicio en inglés, varias veces lo van a ver predicar y lo van a ver hacer locuras. De hecho, voy a poner un poquito de lo que hizo el domingo pasado cuando fue ungido. You were anointed right here last week. Yeah, last week. Yeah. I'm gonna show you. Oh, great. Beard. Pero bueno, ahí está. Meet the staff, Steve Steele. Thank you very much. Gracias, mucho gusto.
Qué bueno que pudimos conocer un poquito más al pastor Steve. Fue divertido, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a nuestra lectura bíblica y en ella vamos a encontrar la historia de David y Goliat. Está en 1 Samuel 17, 24 al 37, si lo quieren seguir. Tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir espantadas. ¿Ya vieron al gigante?, preguntaban los hombres. Sale cada día a desafiar a Israel. El rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. A ese hombre le dará una de sus hijas como esposa y toda su familia quedará exonerada de pagar impuestos. David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él: ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? A fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Esos hombres le dijeron a David la misma respuesta. Le dijeron: efectivamente, esa es la recompensa por matarlo. Pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí?, le reclamó. ¿Qué pasó con estas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quieres venir a ver la batalla. ¿Qué hice ahora?, contestó David. Solo hacía una pregunta. Entonces caminó hacia otros y les preguntó lo mismo y recibió la misma respuesta. Entonces le contaron a Saúl la pregunta de David y el rey mandó llamarlo. No te preocupes por este filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió: he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene a robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato al cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras de los leones y del oso me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante, y que el Señor esté contigo. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Tú no me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasijas para mostrar tu gloria en mí. Sublime
Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Amén, qué hermoso canto que nos recuerda que somos de Él, ¿no? Y que no hicimos nada para merecer la salvación. Y como cada semana voy a seguirles recordando que esto que hacemos como parte de nuestra disciplina espiritual, de ejercer la generosidad, es un privilegio que tenemos. Así que gracias a la iglesia por seguir siendo fieles y por seguir sustentando la obra del ministerio en todos los países que apoyamos, y les animo a seguirlo haciendo como parte de nuestro crecimiento espiritual. Vamos ahora a escuchar la palabra de Dios el día de hoy en el mensaje de esta serie, Persiguiendo el Corazón de Dios. Goliat debe caer. Ese es el tema de hoy. Goliat debe caer. Y obviamente es una historia, de hecho, si le preguntas a cualquier persona ahí en la calle cuál es la historia bíblica más famosa, probablemente te diga la crucifixión de Cristo, quizás la historia de la Navidad y la historia de David y Goliat. Eso va a estar seguramente en el podio en las tres historias más importantes de la Biblia. Pero quizás hoy aprendas que el enfoque puede ser un poquito diferente a lo que quizás aprendiste en la escuela dominical. Y esta es una historia que, claro, la vemos en dibujitos animados y la vemos en estas historietas, ¿no? O en estas programas de escuela dominical donde está David y donde está Goliat, y parece que es la misma historia que si estuviera Jesús con los discípulos, y todas estas historias pasan en un vacío, fuera de contexto, ¿no? Y claro, incluso puedes encontrar la historia de David y Goliat en VeggieTales, ¿no? Y claro, es muy distinto a lo que realmente sucedió. No quiero decir que esté mal que ayudemos a los niños a entender las historias desde pequeños, pero la realidad es que la historia es muchísimo más profunda que eso. De hecho, si te pones a pensar, es una historia que ocurrió en un lugar físico, entre el mar Mediterráneo y el mar Muerto, después el desierto. Voy a poner unas imágenes ahí para que lo veas, pero es una batalla, probablemente el duelo entre dos personas más importante de la historia de la humanidad. Es la pelea más famosa de la historia. Yo no sé qué pelea recuerdas. Si recuerdas la pelea de Tyson con Holyfield cuando le mordió la oreja, o si recuerdas alguna pelea que tuviste en la secundaria donde se juntaron todos y empezaron a pelear. Pero esta es la pelea, el duelo, no es de la WCA o no es de ninguna otra cosa, es el duelo más grande de la historia de la humanidad, el duelo más relevante de la historia de la humanidad. Así que es importante. Y vamos a estar en 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17, que en los primeros 3 versículos nos presenta el campo de batalla. Y si te fijas, tienes de los filisteos de un lado y los hebreos del otro. David ya fue ungido rey la semana pasada. Y claro, ahora están los hebreos y los filisteos peleando. Y los filisteos eran los de la costa, ¿no? Eran aquellos guerreros que venían y prácticamente arrasaban con todo, y los hebreos venían ganando terreno
desde el otro lado, desde el Mar Muerto, y tenías por un lado los de la costa, los filisteos, por otro lado los de la montaña, y en el medio está el valle de Elá. Y claro, cuando ves que realmente es un lugar, cuando ves este video que nos muestra dónde está, y de hecho hoy puedes ir tú, esto lo tomamos de Google, pero puedes ir tú y poner el valle de Elá y verlo ahí, que hoy está físicamente ahí. Eso le da otra dimensión. Pero bueno, los versículos 1 al 3 no presentan ese campo de batalla. Dice, los filisteos reunieron su ejército para la batalla y acamparon en Efes Damim, que queda entre Soco y Judá y Aseca. Saúl respondió reuniendo a las tropas israelitas cerca del valle de Elá, donde vamos a estar hablando el día de hoy. De modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente en montes opuestos, separados por el valle. Y ahí es donde se va a dar la batalla. Por un lado la costa, por el otro lado la montaña y ahí en el medio el valle de Elá. Ahora, claro, en ese escenario se presenta la batalla y el próximo elemento que vemos en el versículo 4, así enseguida nos presenta al gigante, a Goliat, ¿no? Versículo 4 dice, luego Goliat, campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura. Hay alguna controversia en torno a si era los 6 o 4 codos y lo que significa puede ser que sea como unos 7 pies o como unos 9 pies. En cualquier caso, más allá de la controversia, la Nueva Traducción Viviente utiliza el texto de la Septuaginta, que parece ser que medía casi 3 metros. Lo claro, lo cierto es que fueran 7 pies o 9 pies, es que era un gigante. Un gigante. Entonces tienes los dos ejércitos, uno en la costa, el otro en la montaña, y entonces baja este filisteo, este campeón, y claro, no baja solo con la estatura que tiene. Baja también, lo que nos muestra el versículo 5 al 7, con las armas que trae. Mira lo que dice el versículo 5 al 7. Dice, llevaba un casco de bronce y su cota de malla, hecha de bronce. Pesaba 57 kilos. También tenía puesto protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Su escudero iba delante de él. Y claro, imagínate, si ya de por sí un gigante de casi 3 metros viene para presentarse a la batalla y encima trae un armamento que no tenían disponible los hebreos a su disposición. Porque si vas un poquito para atrás en el capítulo no, en el libro, en el capítulo 13 te encuentras que los filisteos no permitieron que tuvieran acceso a este tipo de armamento. El versículo 19 del capítulo 13 dice, no había herreros en la tierra de Israel en esos días, los filisteos no los permitían por miedo a que forjasen este tipo de armamento, por miedo a que forjasen espadas y lanzas para los hebreos. O sea, no tenían acceso a este tipo de armamento. Entonces baja Goliat, enorme, gigante, y baja con esta protección y con todo esto que traía. Y no solo que baja, sino que viene con una actitud muy guerrera y se burla de los hebreos. Versículos 8 al 11. Mira lo que dice. Dice, entonces Goliat se detuvo y gritó, mofándose de los israelitas. ¿Por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteos, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, versículo 9, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel. Envíenme a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. O sea, básicamente lo que Goliat está diciendo es, esto lo arreglamos
entre tú y yo. O sea, ustedes son muchos, bueno, a ver, ven tú, mano a mano. Manden a uno que venga y que se atreva a pelear conmigo. Lo arreglamos en una especie de duelo de titanes. ¿Y la respuesta de los israelitas cuál fue? Quedaron aterrados y profundamente perturbados. Y si sigues leyendo, el versículo 24 nos muestra que los israelitas tuvieron miedo. Esa fue su respuesta. Cuando tan pronto como las tropas israelitas vieron a este filisteo bajando y diciendo, mándenme a uno, es como cuando dicen un paso al frente y todos dan un paso atrás y el que no se movió quedó con un paso al frente. Bueno, acá dieron todos el paso para atrás. De hecho, recuerdo que una historieta de escuela dominical, uno de estos videitos, animaciones que hablaban de este momento cuando dice, a ver, ¿quién quiere ser el que enfrenta al filisteo? Todos dan un paso para atrás, ¿no? Pero no, la Biblia no dice eso, pero ciertamente podría aplicarse esa imagen donde todos dicen, yo no, yo tampoco. Tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir espantadas. Y esto se repitió y se repitió y se repitió un día tras otro día. Y Goliat decía, a ver, échenme a uno y tenemos un duelo. Y si él gana, nosotros le serviremos. Y si ustedes ganan, ustedes... Y si nosotros ganamos, ustedes nos servirán. Y si ustedes ganan, nosotros les serviremos. Seremos sus esclavos. Pero nadie tiene la valentía como para hacerlo. Y entonces, eso fue el versículo 24, en los versículos 25 al 39 entra David en escena. Y aquí tengo que hacer una pausa y decirte, no se va a tratar de lo que normalmente escuchaste acerca de la historia de David y Goliat. Porque ¿qué hace David? ¿Qué hace David? Bueno, lo primero que hace es enfocarse en la oportunidad y no en el obstáculo. O sea, David escucha en el versículo 25 que hay una especie de recompensa para el que venza a este filisteo, y entonces se enfoca en la oportunidad y no en el obstáculo, y le dice, David le preguntó a los soldados que estaban cerca de él, ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? A fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? O sea, él dice, a ver, ¿qué es lo que va a pasar con el que venza a este filisteo? Se concentra en la oportunidad y no en el obstáculo. Y los hermanos escuchan que David está preguntando y dicen, oye, ¿qué estás haciendo? Cállate. No es esa cosa que digan porque tú estás preguntando que me maten a mí, que me manden a mí a pelear contra el filisteo, o no alborotes el avispero, ¿qué estás haciendo? Y entonces lo critican, le dice, oye, cálmate. Cállate, vete, tú viniste aquí, tú eres el Uber que vino a traer la comida, no te metas, eres joven, no eres fuerte, no tienes nada que hacer aquí, vete. Pero ahora David no solo se enfoca en la oportunidad, no en el obstáculo, sino que ignora el criticismo de su familia, ignora la crítica de su familia. Aquella familia que lo ignoró cuando él iba a ser ungido, ahora él ignora la crítica de su familia y dice, versículo 29 y 30, ¿qué hice ahora?, contestó David. Solo hacía una pregunta. Entonces caminó hacia otros y les preguntó lo mismo y recibió la misma respuesta. Entonces le contaron a Saúl la pregunta de David y el rey Saúl mandó a llamarlo. Y entonces él dice, yo voy a pelear contra el filisteo. Este filisteo no nos está desafiando a nosotros, está desafiando a los ejércitos del Dios viviente. Entonces, cuando argumenta con Saúl que él está dispuesto a ir, no él, sino en el nombre del Señor a pelear con el gigante, dice que Dios ha sido fiel y recuerda la fidelidad de Dios en el pasado. Él me ayudó, yo con su fuerza, con su ayuda, me hice cargo de leones y no tuve ningún problema y con mi onda. Y entonces recuerda lo que él hizo en el pasado, versículo 37, el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso me rescatará de este filisteo. No hay problema. We got this, le dice. Porque no soy yo, es Dios, el mismo Dios que me rescató de las garras del león y del oso me rescatará de este filisteo.
Y claro, eso sí es lo que todos hemos escuchado de la historia de David. Y por supuesto que es cierto. Pero va un poquito más allá y en el versículo 39 nos da otro indicio de lo que David hace cuando Saúl le dice, bueno, si vas a ir, por lo menos toma mi armadura, la única que había, porque no tenían acceso a tener herreros para forjar las armaduras y las armas. Entonces le dice, ponte mi armadura. Y David le intenta poner su armadura y dice, no, yo no necesito esto. David rechaza la falsa protección de la armadura de Saúl. Si yo no necesito esto para pelear con este filisteo, no lo necesito. Voy en el nombre del Señor. Y esos tres personajes, tanto Goliat como Saúl, como el propio David, nos presentan tres maneras distintas de enfrentar el temor. Tres maneras distintas de reaccionar ante estas circunstancias. La primera es la de Saúl. Y Saúl dice, ellos son débiles y yo soy fuerte. Perdón, Saúl, Goliat. Ellos son débiles y yo soy fuerte. Yo soy más grande. Y encuentra una valentía que es centrada en su ego. Y dice, yo tengo más poder que ellos. Entonces, esa es una manera de responder. Como yo tengo las capacidades suficientes, yo sé lo que estoy haciendo, yo voy a poder hacer lo que tengo que hacer, yo puedo con esto, yo lo voy a resolver, porque yo soy mejor que el otro, porque yo... Y tenemos una valentía basada en el ego, en nuestra propia fuerza, lo que después el Nuevo Testamento va a decir que es hacer las cosas en nuestra carne. Saúl, en cambio, tiene otra respuesta. La respuesta que tiene es, wow, ellos son fuertes, este Goliat es un gigante y tiene más armas que nosotros, y ¿quién va a ser el que pelee contra ellos? Debería haber sido el propio Saúl, en primer lugar. Pero dice, ellos son fuertes y yo soy débil, y eso produce una cobardía basada en el ego. Cuando tú crees, yo soy el fuerte y el otro es el débil, tienes un sentido de valentía basado en tus propias fuerzas. Pero cuando tú dices, yo soy débil y el otro es el fuerte, ellos son fuertes, yo soy débil, entonces tienes una cobardía basada en el ego, centrada en tu propio ego. Y claro, Goliat dice, yo tengo más poder. Saúl dice, yo no tengo suficiente poder. Entonces, tiene esa cobardía basada en su propio ego. Y David lo que hace es cambiar el modo de pensar. Y dice, sí, yo soy débil, pero el fuerte es Dios. Yo soy débil, pero Dios es fuerte. Y entonces David encuentra una valentía no basada en el ego, ni en mi capacidad, ni en mi talento, sino una valentía centrada en Dios. Una manera distinta de responder a ese temor. No es cobardía, es asumir nuestra debilidad, pero entender que Dios es fuerte. Y entonces, esa valentía es centrada a Dios y dice, yo no tengo el poder, pero yo tengo el poder de Dios. El poder de Dios obra en mi favor. Y entonces viene la batalla, versículos 45 a 50, lo leo, dice David, le respondió al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Versículo 46, hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos, versículo 47, los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor, y los entregará a ustedes en nuestras manos. Eso es lo que le dice David. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, me imagino, gigante, con la armadura, David fue corriendo para enfrentarse con él, metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una de las piedras que había juntado antes, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí, Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo solo con una honda y una piedra, porque no tenía espada. Versículo 51. Después David corrió
y sacó su vaina de la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. El que se mofaba de Israel ahora es la evidencia de que Dios está con su pueblo. Y bueno, les da la victoria y ellos agarran coraje para ir y vencerlos. Y de esta manera David se convierte en el campeón hebreo que le da la victoria y que les da libertad al pueblo. Ahora, es súper interesante cuando vemos esa historia, que tendemos a ponernos en los zapatos de David. Tendemos a ponernos a nosotros como, ok, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vayamos y enfrentemos nuestros gigantes. Pero la realidad es que en la historia probablemente nosotros no somos David. El David de la historia probablemente es Jesús. Y lo que esta historia probablemente signifique es que Jesús es nuestro campeón y el vencedor de gigantes. O sea, lo que estoy queriendo decir es que, por supuesto, que tenemos en Dios la fortaleza para enfrentar las dificultades, pero me gusta cómo Tim Keller aplica este pasaje a nosotros. Dice, los cobardes, nosotros, se salvan verdaderamente, son verdaderamente salvos, no por inspiración o por emulación, no por imitar, sino por imputación. La justicia de Cristo, los méritos de Cristo son aplicados a nosotros. Somos salvos en Él. Así que entonces, ¿qué del día de hoy? El so what es muy fácil. Te lo voy a leer porque me parece que el autor de Hebreos lo describió de una manera perfecta. Cuando está resumiendo el libro, después de hablar de Cristo y de decir que Él es nuestro sumo sacerdote y de que Dios habló por medio de Cristo después de haber hablado por los profetas y después de haber hecho tantas cosas, dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar nuestra mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe, autor y consumador de nuestra fe. Yo sé que hay gigantes en nuestras vidas y yo sé que hay situaciones difíciles que muchos de nosotros estamos pasando el día de hoy, esta semana. Esta semana hemos visto entre la iglesia situaciones difíciles que están atravesando familias. Por eso el mensaje de hoy es confiemos en nuestro campeón que ganó la batalla por nosotros. Pongamos nuestra fe en Cristo Jesús. Y si es algo nuevo para ti, si es algo que no entiendes, me encantaría a título personal que nos dejes un comentario si quieres hablar más y poder comunicarnos para explicarte qué es esto de entender que Jesús es nuestro campeón, el autor y consumador de nuestra fe y que podemos encontrar esperanza y consuelo en cualquier circunstancia que estemos enfrentando. Déjenme orar y con eso nos despedimos. Padre, gracias por esta historia que nos recuerda que tú eres nuestro campeón, que tú eres el que conquistó la batalla por nosotros y que nosotros no tenemos que tener la fuerza, ni la valentía, ni la capacidad para vencer a los gigantes, que eres tú el que vence a los gigantes y que cualquier circunstancia que estemos atravesando, cualquier situación que estemos enfrentando, Señor, no es más fuerte, no es más poderosa, no es más complicada que lo que tú eres capaz de hacer. Así que confiamos en ti. En medio de las dificultades, en medio de los problemas, confiamos en ti. En medio de la opresión, en medio de la dificultad, confiamos en ti. Y sabemos que no solo eres poderoso, sino que ya venciste a la muerte y que estás preparando morada para nosotros. Así que ayúdanos a descansar en esa verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cada sueño que tanto anhelé, lo entrego hoy.
tus pies, esos momentos que me desvié, sé que no cambian lo que ni ves. Quedé cansada de tanto luchar, en tu presencia quiero descansar. Poderoso Rey vencedor, no importa lo que enfrente, aquí estarás. Aun cuando no se mueven los montes frente a mí, aun cuando no se abren las aguas, hoy aquí. Aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti, confiaré, confiaré, confiaré en ti. En ti se encuentra mi principio y fin. No hay día frente a mí que tú no ves. En todo sé mi vida y respirar. Quiero tu voluntad y nada más. Aun cuando no se mueven los montes frente a mí, aun cuando no se abren las aguas, hoy aquí. Aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti, confiaré, confiaré, confiaré en ti. Confiaré en ti. Mi fuerza y mi reposo, el que me sostendrá. Eres mi fundamento, mi roca en tempestad. Tus sendas son más altas, tus planes son de bien. Sé que a donde me lleves has estado también. Aun cuando no se mueven los montes frente a mí, aun cuando no se abren las aguas, hoy aquí. Aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti, confiaré, confiaré, confiaré en ti. Confiaré en ti, Jesús. Confiaré en ti. Confiaré en ti. Amén. Confiemos en el Señor. Confiemos en el Señor. Ese es el mensaje con el que quiero que te quedes esta semana. Así que pasen una excelente semana. Nos vemos en la próxima edición de La Iglesia en Línea el próximo domingo a las 11 de la mañana, hora de California.